Buenos días a todos. En breve estaremos comenzando este webinar. Muy buenos días, tengan todos. Daremos un minuto adicional para que los que están entrando terminen de conectarse. Gracias.
Amigos de Puerto Rico, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar que hemos titulado ¿Está preparado para el nuevo escenario? Estrategias o nuevas estrategias de resiliencia. Mi nombre es Orlando González y dirijo la práctica de consultoría de riesgo aquí en Mar Saldaña. Antes que nada, esperamos que todos se encuentren bien junto a sus familias. Las recomendaciones y comentarios de este webinar no deben ser tomadas como una asesoría puntual que pueda ser 100% aplicada a la realidad de su empresa y en ningún momento reemplazará las regulaciones o indicaciones dadas por las autoridades gubernamentales. Sí, bueno, hemos creado este espacio con el objetivo de conversar con ustedes sobre el nuevo escenario que nos presenta el COVID-19 y las estrategias que nos permitirán tener organizaciones más resilientes. Desde este momento y durante toda esta sesión, sus teléfonos y micrófonos estarán en modo de silencio, por lo que les solicitamos que todas sus preguntas las formulen a través del panel de preguntas y respuestas Q&A que encontrarán en la parte inferior de sus pantallas. Y a lo largo de la charla y al finalizar la presentación, nuestros panelistas abrirán un espacio para responder a sus preguntas. En caso de requerir asistencia técnica durante la llamada, recuerde que puede escribirle también a los miembros del panel a través de la opción chat que encontrarán en la parte inferior de las opciones en su pantalla y seleccionando la opción de enviar mensaje a todos los panelistas. Los invitamos a visitar nuestro centro de recursos del COVID, eh, del coronavirus, en donde encontrará recomendaciones de nuestros expertos para entender mejor los potenciales riesgos a los que está expuesta su organización y también los pasos que debe seguir para gestionar los mismos. Tenga en cuenta también que este evento está siendo grabado y en los próximos días recibirá en su correo electrónico un par de enlaces que le darán acceso a la presentación que vamos a usar y también a la repetición de este evento. Bien, ya para darle introducción al tema, les comentamos que frente al levantamiento gradual del país en esta pandemia, las empresas y las organizaciones se enfrentan a un nuevo escenario, digamos que nunca antes recorrido. ¿No es cierto? Pues, ¿cuántas veces nos hemos recuperado de una pandemia, ¿no? Así que estamos pisando terreno nuevo. Y por tal razón, la toma de decisiones es crítica para asegurar el relanzamiento efectivo de la actividad económica y también asegurar la continuidad del negocio. Por tal razón es que en este webinar hablaremos sobre varios puntos. Primero, los pilares estratégicos para un retorno seguro y enfrentarnos al nuevo escenario. Eh, Hablaremos sobre la ruta crítica y las variables que se deben tomar en consideración para asegurar el relanzamiento del negocio. También las competencias que debemos reforzar para ser verdaderamente resilientes. También veremos las consideraciones en cuanto a cobertura de seguro frente al nuevo escenario. Y por último, y no menos importante, las acciones que como organización deberíamos tomar para gestionar la seguridad cibernética. A continuación, les dejamos en compañía de nuestro panel de expertos. Ellos son Gerardo Herrera, nuestro líder regional de Mars Advisory, Edgar Tauta, que es el líder de la práctica de continuidad de negocio para Mars Latinoamérica y el Caribe, Edson Villar, que es nuestro líder de la práctica de riesgo cibernético para Mars Latinoamérica y el Caribe, y su servidor Orlando González, que lideró la práctica de consultoría de riesgo aquí en Mar Saldaña. Nuevamente, sean bienvenidos y los dejo ahora en compañía de Gerardo Herrera.
Muy buenos días a todos. Orlando, muchas gracias por la introducción. Es un gusto estar con ustedes hoy y compartir algunas perspectivas específicamente de lo que está significando esta nueva realidad. Todos estos primeros elementos o situaciones de crisis que hemos vivido para coronavirus. Para poder comprender esta nueva dinámica, esta realidad, por favor, siguiente slide. Es interesante que tengamos varios conceptos en mente. Primero, que más allá de las diferentes perspectivas, hay diferentes gráficos que ustedes pueden estar observando en noticias o diferentes otros medios, pero la realidad es que casi todos coincidimos en que podríamos establecer esta gran situación como en tres fases. Una primera fase que fue esta primera respuesta a la situación materializada de riesgo por pandemia con coronavirus, en mayor o menor grado en cada una de las organizaciones. Y pues, digamos, en la cual fue el primer momento y definitivamente en el cual se pusieron a prueba todos los programas de manejo de crisis de las diferentes organizaciones. Hay que también recordar que específicamente la isla viene de una situación compleja, la que se vivió por cuenta de María, cuando hace un par de años impactó de forma severa. Embargo, acá con otras características volvemos a tener algo similar. Una siguiente fase, que es lo que se está viviendo actualmente, y ese es tal vez uno de los primeros elementos que tenemos que tener en consideración. La realidad es que digamos, reiniciar operaciones, todo este nuevo modelo, no quiere decir que el riesgo acabó. De hecho, el riesgo por pandemia, hasta que no tengamos una vacuna, y no solamente es una vacuna que esté inventada, sino que esté masivamente producida a escala global y de la misma forma que también esté administrada en escala global, pues esto vamos a estar pasando de unos 2 a 18 meses. Y la realidad es que también el pipeline que tenemos de cura, de tratamiento específico, pues va a tomar un tiempo. Con lo cual, el riesgo permanece y la capacidad para que llegamos a inmunidad de grupo, pues va a tomar bastante tiempo. Con lo cual, lo que vamos a estar haciendo un tránsito es entre entradas y salidas con medidas de cuarentena en temas de rebrote, inclusive, afortunadamente, no de manera específica en la isla, pero sí en el continente, en la parte continental del país. Sí, ya varios estados y varias ciudades están con altas preocupaciones por los incrementos de números y se están anticipando en las siguientes 3 a 7 semanas, pues ciertos levantamientos que podrían implicar nuevamente algunas fases de cuarentena. Las preguntas acá que tenemos es específicamente cuánto va a ser el tiempo que esto va a durar, cuáles son las implicaciones entre los elementos de medidas económicas para responder y su efecto como tal, y ya en una fase de pospandemia, cuáles son los niveles que vamos a alcanzar. Siguiente, por favor. Entendiendo esta situación, vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que ha sido los efectos hasta el momento en algunas industrias. Definitivamente tenemos algunas que en una primera instancia, caso como retail, se han visto beneficiados. Definitivamente ha habido un incremento con unos cambios fundamentales en su modo. Muchos de ellos casi que sus locales en físico se convirtieron en grandes bodegas porque la atención se movió mucho a los canales digitales. Una primera instancia con esta característica, pero también hay incertidumbres de cómo será el comportamiento en los siguientes meses. Pharma, que definitivamente es de las industrias que en este momento inclusive están haciendo inversiones importantes en planta para responder a los temas masivos de producción. Banca, que en una primera instancia, pues todos los gobiernos en cada uno de los diferentes países, en Estados Unidos también es una realidad, y particularmente en la isla, pues la necesidad de inyectar liquidez a la economía, y esto se realiza específicamente a través de la banca y en un aceleramiento de toda la propuesta digital. Sin embargo, también con cuenta de este tema de recesión, pues se están esperando algunos credit default importantes para los siguientes meses. Siguiente lámina, por favor. Otras industrias, en el caso de seguros, con impacto moderado, de moderado a negativo, con una serie de elementos, una reconstitución de cómo se deben ser los elementos de cobertura.
y específicamente por cuenta de capacidad, algunos elementos de incremento del precio que también los están impactando severamente. Industria manufacturera, que en muchos casos, no solamente porque algunas hayan tenido que parar o no parar, sino porque específicamente todos los cambios en medidas de bioseguridad y los nuevos comportamientos, inclusive la posibilidad de un contagio masivo en muchos de sus colaboradores, pues lo que hace es que muchos de sus elementos de producción, como su cadena de abastecimiento, se han visto afectados. Un efecto de moderado negativo. Y por último, siguiente slide, por favor. Dos industrias que definitivamente están pasando por periodos y por momentos muy difíciles, el transporte y específicamente por los cierres, por los lockdowns que se han dado, inclusive por la movilidad dentro de las subregiones. Definitivamente todavía muchos países tienen fronteras cerradas, la industria aeronáutica se ha visto profundamente afectada y el panorama no es claro aún sobre cómo son los modelos para reactivación. Y específicamente acá cabe la pregunta de cuándo regresaremos a los niveles que teníamos anteriormente. La mayoría de los expertos coinciden de que tomará años regresar a nivel de transporte a lo que teníamos antes de la pandemia. Y nivel de turismo, también con efectos severos, ocasionados también por la restricción y particularmente porque en este momento está necesitando reinventar la experiencia de servicio a través de todo el modelo, considerando las medidas de bioseguridad que en una u otra forma vamos a tener que estar administrando. Entonces, un recorrido interesante para ver la realidad que estamos enfrentando en algunas industrias. Siguiente, por favor. Dentro de todo esto, para comprender esta dinámica, la semana anterior publicamos con Marsh y el World Economic Forum, todos los años publicamos el informe global de riesgos que se convierte en la agenda que van a trabajar pues, todos los diferentes actores que se reúnen en Davos en enero sobre los temas que más les preocupa como sociedad global. Hemos sacado un informe especial del COVID-19 que dentro de algunas conclusiones tiene conclusiones muy relevantes, pero acá quiero traerles 4 pilares sobre los elementos que van a estar condensando algunas situaciones que van a marcar el comportamiento de lo que tenemos en los siguientes meses. Lo primero es una caracterización, llamémosla dentro de los giros económicos, se siguen manteniendo unos niveles de deuda pública altísimos en la mayoría de los países. Esto no es novedoso, se traía desde años anteriores, en el informe anterior ya lo habíamos marcado, y esto cobra una vital importancia porque es definitivo que la respuesta a esta situación, no solamente por cuenta del riesgo de salud, sino por la situación económica, pues necesita una alta intervención y participación del Estado, y para eso necesita capacidad de maniobrabilidad, con alto nivel de endeudamiento, y esto acompañado con una limitación de capacidad fiscal. El panorama es incierto. Las cambiantes relaciones económicas, todavía seguimos con situaciones importantes alrededor de tendencias, situaciones de políticas unilaterales, etc. Y el último, que es bastante significativo, es que en términos generales la confianza empresarial no está en su mejor momento, inclusive por niveles inferiores a lo que tuvimos en la gran crisis financiera del 2008-2009. El siguiente pilar es algo que nos preocupa significativamente como sociedad global y específicamente la isla, pues tiene muchísimo efecto, y es la situación que se puede dar por cuenta de esta crisis en la agenda que se tenía en los temas de sostenibilidad. Ya se había tenido en el COP de Madrid de cierre del año anterior, pues digamos un retroceso, la agenda que se tenía específicamente para carbono al 2030, no se estaban alcanzando los acuerdos, no todos están incluidos, pero esto más allá de lo que implica es que hoy, pues esa agenda que requiere inversiones, pues no necesariamente puede estar en el primer plano cuando hay una necesidad imperante desde la perspectiva económica y otro desde la perspectiva de salud.
El tercer pilar es el tema de ansiedades sociales. Sigue creciendo pues, los temas de desigualdad y esta misma pandemia los puede acelerar específicamente. Desafortunadamente también en las últimas semanas en estos temas de desigualdad han sido bastante con situaciones muy complejas, particularmente en Estados Unidos, y que no el resto de los países tampoco es ajeno. Se esperan cambios severos en esta parte social por cuenta de cambios profundos que tienen que hacerse en la parte de sanidad pública. Y el último es bastante interesante porque también esta nueva situación, por cuenta de tratar de actuar, pues lo que puede traer y se están ya identificando algunas situaciones en las cuales se pueden estar extralimitando los poderes gubernamentales de cara en tratar de proteger la situación o responder a la situación de coronavirus. Y el último pilar en que vamos a seguir trabajando es que definitivamente lo que ha traído esta pandemia es un aceleramiento total en la agenda digital. Hemos tenido las mejores proyecciones, decía que vamos a estar viviendo esto en algo así como el 2030 al 2040. La realidad hoy es que tuvimos que saltar casi 100% a todo el tema virtual. Es un tema que vino para quedarse, el trabajo flexible, el trabajo remoto, y lo que ha organizado son y ha roto una serie de paradigmas. Pero eso también ha hecho que hayamos estresado hasta el máximo todos los activos tecnológicos y la vulnerabilidad cibernética está más fuerte que nunca. Pero por otro lado también ha habido un aceleramiento específicamente y una mayor inversión en todos los que son el tema de Learning Machine e inteligencia artificial, con lo cual también comienza a haber una presión importante sobre las fuerzas laborales y particularmente con todos estos empleos que se han perdido durante esta etapa y la pregunta de si serán reemplazados o nuevamente volverán a estar una vez esto de cruce. Entonces, estos son, como les mencionaba, cuatro pilares, solamente uno de los elementos de conclusiones que compartimos en el informe, pero que enmarcan qué es lo que estamos viviendo. Siguiente, por favor. Para esto, lo que nos termina trayendo es que tenemos un nuevo trade-off. Y el trade-off es, hemos trabajado por años en busca de eficiencia. Y eso ha sido no solamente desde la eficiencia operativa, sino también en la eficiencia económica. La estructuración de las cadenas de abastecimiento, la situación de centros de producción masivos globales, etcétera, pues es resultado de esa propia eficiencia. Sin embargo, hoy algo que nos ha demostrado esta situación en la pandemia, y tengo que decirlo, en Puerto Rico también ya habíamos tenido y había comenzado toda esta dinámica después de lo que sucedió con María, es que hay un nuevo trade-off entre eficiencia y resiliencia. Y ese trade-off en comenzar a pensar profundamente en los temas de resiliencia, pero no desde el aspecto filosófico, sino específicamente de cómo marca el comportamiento de las organizaciones, lo que hace es que en este momento todos los procesos, todas las formas de negocio, pues van a tener un comportamiento según el delta de riesgo relacionado con esa resiliencia. Ya no es algo que es interesante tener, que puede proteger, sino que simplemente se convierte ya en un elemento que garantiza, que crea ingresos y que protege los costos. Siguiente, por favor. Para esto, las empresas pues están cubriendo una ruta crítica. Esta ruta crítica puede tener diferentes perspectivas, pero son casi que tres grandes grupos soportados en una gran base. Lo primero es una primera parte de poder entender exactamente cómo es el impacto sobre toda la fuerza laboral y estos modelos de operación. Una segunda parte que es ya este retorno a esta nueva realidad, esta situación, pues lo que implica es que tenemos que tener un modelo detallado de cómo actuar en estos escenarios. Y la tercera es definitivamente una reactivación y definir cuál es ese modelo operacional y particularmente porque hay cambios profundos en todos los elementos de la organización. Estamos hablando de que la cadena de abastecimiento se está viendo sensiblemente afectada y hay que redefinirla.
estamos viendo que hay comportamiento de la demanda que está totalmente alterado y necesitamos entender esas nuevas normas más allá de simplemente el efecto sobre posible recesión o la recesión que estamos viviendo. Y en la mitad, pues tenemos que por todas las normas de bioseguridad, todos los procesos de organizaciones, como decíamos anteriormente, ese delta está marcado por el tema de riesgo, con lo cual la transformación es absoluta. Para poder entender esto, pues definitivamente lo que necesitamos mejorar es la capacidad de toma de decisión y tiene que estar enmarcado en sistemas de información que nos alimente en tiempo real de lo que está sucediendo. Y específicamente necesitamos dashboard que nos permita integrar riesgos con información operacional e información financiera que estén enmarcando esta situación y especialmente porque algo que es primordial en estos siguientes meses es el flujo de caja. El cash flow va a marcar a todas las organizaciones. Alta volatilidad y frente a esto necesitamos responder. Siguiente. Con esto quiero dejarlos con una pequeña encuesta. Paso a Orlando. Muy bien, en este momento tenemos la oportunidad de interactuar con ustedes. Por favor, les pedimos que responda a la siguiente pregunta que está apareciendo en su pantalla. Y la pregunta es, ¿cuenta su organización con una estrategia detallada e integral que le permita dar continuidad a su operación frente a los impactos de huracán, terremoto y otras amenazas en el escenario actual de pandemia? Las posibles respuestas son sí, no o parcialmente. Así que les invitamos a que pueda registrar, por favor, sus respuestas. Daremos unos 30 segundos para que así usted pueda registrar su respuesta. Nuevamente la pregunta es si cuenta su organización con una estrategia detallada e integral que le permita dar continuidad a su operación frente a los impactos de huracán, terremoto y otras amenazas en el escenario actual de pandemia. Muy bien, ya hemos registrado sus respuestas. Los resultados leen así. 100% han respondido que sí. Así que no tenemos respuestas como no o parcialmente. Orlando, muchas gracias. En este entendimiento, creo que también y particularmente, frente a todo lo que se viene, siguientes slide, por favor. Siguiente, es interesante que entendamos en qué escenario nos movemos frente a la situación de seguros y al mercado particularmente. Venimos con un mercado al alza, venía endureciéndose en los 2 últimos años. Y específicamente el primer Q de este año en pre-COVID, pues ya nos venía recibiendo con incrementos, daños materiales más 15, responsabilidad civil más 5, líneas financieras en promedio podríamos estar en más 26. Y las causas son múltiples. Son los daños asegurados que ya estaban superados, por ejemplo, por catástrofes, más de 85.000 millones, 19% el mayor del promedio de los últimos 10 años. Hay menor capacidad en riesgos catastróficos y exceso en RC. Pues algo muy específico que tiene afectaciones importantes en el Caribe es que los últimos 5 años han sido lo más cálido de la historia registrada, con lo cual definitivamente pues la tendencia es que tenemos, como ya está sucediendo en esta temporada de huracanes que iniciamos, pues un año con un promedio superior a lo que veníamos trayendo. Siguiente, por favor. En el impacto del COVID, y esto es lo que estamos enfrentando para los siguientes meses, pues se está hablando entre 80 y 90 billones totales como efecto por el tema de COVID. Es la primera vez que vamos a tener una pérdida a escala global. Tuvimos situaciones importantes cuando fue el 9/11 hace muchos años, pero hoy las características son diferentes. Una primera instancia de reclamaciones muy relacionada con cancelación de eventos, algunos temas de créditos y temas de propiedades. La pandemia en este momento
representa un evento, pero inclusive por la misma situación que les marcaba anteriormente, no está claro cómo es su comportamiento en el tiempo, inclusive para el temas de interrupción de negocio, con lo cual también montos y estimaciones con todo lo que está sucediendo es incierto. Siguiente, por favor. Con lo cual, pues algunas recomendaciones iniciales. Lo primero es que hay que anticiparse para todos los programas y para las renovaciones. Es absolutamente vital que podamos compilar información en los casos que ustedes tengan alguna situación de que podría tener algún tema de cobertura, tener toda la información de ingeniería, estudiar toda la información de riesgos latentes y no latentes, la parte de cadena de suministro, y la parte de cómo estaban estructurados los planes de continuidad, que precisamente son los que responden a esta forma de retornar operaciones. Es interesante pensar en los temas de contratos a 18 meses. Eh, la cobertura de pandemia para esta pandemia, pues no está cubierta. Están sacando algunos temas específicos más para los temas de salud, para personas con cierta característica, pero en la parte, en los otros aspectos no se tiene. Es muy importante en este momento también tener en consideración los diferentes ratings de los mercados. Entonces, con este panorama, si quiero ya darle un paso a mi colega, a Edgar Dauta, que nos va a comentar cómo implica esto y cómo se ve desde la perspectiva de resiliencia. Los dejo con Edgar. Gracias, Gerardo, y buenos días para todos. Bueno, entonces vamos a avanzar en compartir con ustedes unas sugerencias, unos temas prácticos frente a las situaciones de crisis que estamos gestionando. Y si avanzamos, por favor, Diana. Digamos, en el marco de cada una de las etapas que estamos viviendo, pues, frente a la situación de pandemia, y en el entendimiento de que podemos estar específicamente, pues, en Puerto Rico, en ese proceso que llamamos de recuperación, pero sin perder de vista y tener mucho cuidado con esos otros factores de riesgo que pueden llegar a afectar aún más la propia condición que ya estamos, que ya nos tiene en crisis. Entonces, es muy importante esa consideración, porque probablemente un rebrote, una situación en una compañía en donde ya no nos preocupa la situación de un solo contagiado, sino de un contagio masivo de un grupo. Ya lo estamos comenzando a vivir en algunos países de Latinoamérica, y pues se estaba preparado para manejar uno, pero ya la cuestión desbordó esa capacidad y esa preparación. Avanzamos, por favor. Entonces, es bueno poner sobre la mesa el entendimiento de lo que es resiliencia organizacional, en el sentido de que pues todos estamos hablando hoy día del término, y de alguna manera se considera como algo intangible, etéreo, gaseoso, invertebrado, y como que hay que buscar ponerle una forma de hacerlo más material y decir, ¿cómo puedo ser yo más resiliente? ¿Cómo adquiero más esa capacidad para adaptarme básicamente a las condiciones que el entorno en el cual desarrollo mis actividades me van imponiendo? Y justamente, pues esta es una condición que este entorno me está mostrando enfrente. Entonces, por eso entendámoslo como esa capacidad de adaptación. Por favor, adelante. Diana. Y para entrar en esa dinámica de este nuevo escenario que nos propone la COVID-19, es muy importante considerar todas las actividades que hemos desarrollado, planeadas o no,
¿cierto? Pero que me pueden estar generando impactos positivos e impactos negativos. ¿Para qué? Para poder balancear de alguna manera frente a ese análisis y mantener o desestimar el mantener esas actividades que la situación del manejo de la crisis nos ha llevado a ejecutar. Entonces, digamos que aquí es un ejercicio que se propone realizar con la alta gerencia de las organizaciones de manera tal que haya elementos que faciliten una toma de decisiones frente a todas estas actividades que en varias dimensiones hemos venido ejecutando o estamos pensando ejecutar. Actividades, o mejor, dimensiones como la dimensión de las personas, de la tecnología, de la información, de la cadena de suministro, de las instalaciones, de las finanzas, del comportamiento del negocio mismo. Entonces, es una invitación a hacer este tipo de reflexión para tener mejores argumentos a la hora de tomar decisiones. Adelante. Y entonces, como les proponía hace un momento, ver un poco este tema de resiliencia organizacional en términos prácticos, compartimos esta forma de entenderlo y que fortalecer la resiliencia en las organizaciones tiene que ver con esas disciplinas que planteamos aquí, con continuidad, fortalecer la continuidad de negocio, fortalecer la continuidad de los servicios de tecnología de información y comunicaciones, la salud financiera, la viabilidad financiera, la respuesta a la emergencia, la seguridad de la información, la gestión de crisis y comunicaciones en crisis. Es un elemento constitutivo de la construcción de resiliencia organizacional y me quiero referir en los siguientes minutos a cómo nosotros bajo esta gestión que estamos haciendo de la crisis podemos obtener beneficios en todas las lecciones aprendidas que nos está dejando esta condición de gestión. Adelante, por favor. Entonces, digamos que en ese marco de cómo definir la gestión de crisis en diferentes etapas, me quiero concentrar en lo que habla de aprender de la experiencia y mejorar continuamente nuestra capacidad de respuesta, porque esas otras etapas de la identificación del riesgo y de la identificación de crisis potenciales, ejemplo para ustedes en este momento, el tema de la temporada de huracanes, igual tuvimos advertencia de que íbamos a estar expuestos a la situación del virus, ¿cierto? Entonces, lo que se nos invita es esto, y si lo vemos desde ese punto de vista, ya hemos pasado por allí y hemos logrado anticiparnos de alguna manera a las crisis y ustedes, insisto, en el tema de la temporada de huracanes, pues siempre la información llega y nos permite, y como bien lo pudimos evidenciar en la encuesta que hicimos, pues definitivamente hay un muy buen estado de preparación frente al tema. Entonces, me concentro en estas dos últimas fases de aprender de la experiencia y mejorar continuamente la operación, la capacidad de respuesta, perdón. Adelante, por favor. Y en ese aprendizaje de experiencia, quiero dejarles como un tema práctico que a la hora de haber conformado todos nuestros comités de crisis, a la hora de haber establecido un modo de operación de estos comités de crisis, es, digamos, herramienta fundamental este registro de todo lo que ocurre para que podamos, no en muy largo tiempo, por el contrario, en muy corto tiempo, reunir y poder establecer esas lecciones aprendidas, ese qué hubiera hecho o qué, si se vuelve a presentar esta situación, qué puedo hacer de mejor manera, lo haría otra vez de la misma manera como lo hice frente a la condición que se me presentó. Entonces, es mirar un poco hacia esa conciencia situacional, hacia las decisiones que hemos tomado, hacia mantener todos estos registros y revisarlos frente a esas dimensiones que les mencionaba hace un momento. Adelante, por favor. Y de hecho, tomarle, si quieren, por supuesto, un print screen aquí o alguna cosa, pero dejarles, miren, para hacer lecciones aprendidas, aquí unos
unas preguntas inductoras, algo que me va a facilitar el hacer esa revisión y realmente consolidar esas experiencias para que me sirvan para mantenerme en la gestión que estoy viviendo o para enfrentar nuevas situaciones que todavía no nos hemos imaginado. Definitivamente aquí, pues, enfrentados a este cisne negro pues cosas hemos visto que pueden seguir pasando y riesgos que se pueden seguir materializando. Entonces, como les decía, si estábamos preparados o tuvimos que improvisar. Un ejemplo de esto, en muchas organizaciones, a pesar de haberlo tenido previsto o pensado mejor, el hecho de haber salido a operar en forma remota en muchas partes fue atropellado y ese atropellamiento nos generó unas vulnerabilidades que enseguida nuestro colega Edson Villar nos va a detallar en términos de ciberriesgo. Adelante, por favor. Entonces, basados en ese aprendizaje sobre la experiencia, la propuesta es que sigamos, busquemos este mejoramiento continuo de nuestra capacidad para responder a situaciones de crisis. Aún nos mantenemos gestionando esta crisis. Muchas de las organizaciones todavía pues están, digamos, convocando a sus comités de crisis 1 o 2 veces en la semana, todavía algunos a diario, y dependiendo del comportamiento de la condición que nos plantea la COVID-19, pues nos va a llevar a modificar esos patrones de convocatoria, de tal manera que, digamos, allí es donde tenemos esa oportunidad de poner en práctica todo lo que hemos aprendido y pues seguir mejorando esa capacidad en gestión de las crisis. Adelante, por favor. Como unos mantras para la gestión de crisis, quédense también con estas sugerencias en el propósito de que comprendamos pues que aquí siempre lo que estamos gestionando es una oportunidad de mejorar, ¿cierto? De que la seguridad de las personas es prioridad 1A, ¿cierto? Que eventualmente frente a una situación de manejo, de comunicación frente a las audiencias que están interesadas en lo que a nosotros nos ocurre, nuestros valores empresariales son también nuestro escudo, nuestra carta de presentación para poder, digamos, ganar puntos frente a una condición adversa que podamos estar enfrentando, dejar claramente definidos voceros frente a las diferentes audiencias y que todos en nuestra organización conozcamos a qué estamos autorizados a decir o no. En principio, nadie está autorizado para dar declaraciones, solamente aquel vocero oficial que también implica tener un suplente en caso de no disponibilidad. Pero digamos que son algunos de los tips que queríamos dejar con ustedes el día de hoy. Adelante, por favor. Para darle paso a Edson Villar, quien nos va a hablar de lo que les anunciaba hace un momento, de esta condición de riesgo cibernético en este momento de gestión de la pandemia. Gracias, Edgar. Si pasamos a la primera lámina, Diana. Muchas gracias. Efectivamente, y en línea con lo que nos mencionaban Edgar y Gerardo también al inicio de la presentación, pues en general, ¿qué se ha visto a lo largo de la pandemia? Pues realmente, sí, muchas compañías se han visto afectadas, muchas compañías vieron interrumpidas sus operaciones críticas, sin embargo, muchas otras realmente encontraron en la tecnología una forma de mantenerse operando. En algunos casos veíamos un 50% de operación, en otro caso un 80% de operación y en otros casos probablemente un 100% de la operación de la compañía se mantuvo gracias a la tecnología. Esto, sin embargo, trae una serie de retos.
finalmente, al tener la tecnología como un aliado principal, también tenemos que ver los riesgos alrededor de la tecnología que se pueden generar. Y particularmente el riesgo cibernético, riesgo frente a los ciberataques y a incidentes de seguridad en general, pues realmente se volvieron mucho más relevantes en este aspecto. Ahora, al inicio de la pandemia, pues la gente decía, no, esto finalmente es algo que nos pasa en Estados Unidos, en Europa. Lo cierto es que en Latinoamérica también nos ha ocurrido y muchísimo. Y de hecho, por algunas cifras que se veían a nivel global, en los meses que han ido evolucionando, los meses de la pandemia, en general se ha visto una cantidad de ciberataques que supera incluso por 6 veces los estimados que se tenían en meses anteriores. Entonces, lo que estamos viendo es realmente estos temas de los ciberataques ¿han crecido? Sí, han crecido debido a la pandemia. Y algunos de los comentarios es, ¿por qué han crecido? Pues por un lado, definitivamente la conectividad remota y el acceso hacia Internet de las diferentes compañías ha abierto las puertas a los cibercriminales. Pero por otro lado, decían algunos estudios que esto se debe a que tenemos muchos cibercriminales que tienen más tiempo libre desde sus casas para poder atacarnos. Entonces, realmente el cibercrimen es una industria que no ha parado, sino todo lo contrario, pues se ha potenciado frente a la necesidad de las compañías de seguir operando con estos medios. En ese sentido, hemos visto muchísimos ataques, de hecho, mucho revuelo y muchas noticias, particularmente en estos temas. Algunos de los ataques más famosos, pues por supuesto vimos hace un par de semanas en Brasil a una empresa muy grande que es Avon sufrir un incidente de seguridad que paralizó las operaciones. Lo mismo que en Honda, ¿no? También el 10 de junio lo vimos para enfrentar este tipo de amenaza que pues realmente tuvo un impacto global. En Costa Rica vimos una fuga de datos de por lo menos 11 millones de registros personales y de tarjetas en el Banco de Costa Rica. Sin embargo, estos son solamente algunos de los ciberataques. Realmente han habido muchísimos casos más localmente en cada país de Latinoamérica, pues los podemos conocer y los podemos contar. Hay muchos otros que, por supuesto, no han terminado siendo expuestos hacia el público, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor, Diana. Sin embargo, pues lo cierto es que los cibercriminales no es que hayan descubierto nuevas formas de vulnerarnos en estos momentos. Todo lo contrario. De hecho, están utilizando vectores, le vamos a llamar a esto, vectores de ataque que son conocidos ya por un tiempo y de hecho, pues lo que han venido haciendo es enfocarse más en las compañías, enfocarse más en esas debilidades que hemos expuesto más hacia Internet para lograr sus objetivos. Entonces, una de las principales formas de ataque que hemos visto es a través de la ingeniería social. ¿Y esto a qué nos referimos? Básicamente es todo lo que consiste en esos engaños que pueden realizar los atacantes para lograr que nosotros hagamos lo que ellos deseen. Por ejemplo, el phishing o el smishing son tipos de ataques que están muy relacionados o son tipos de ataques relacionados con la ingeniería social. Y de estos hemos visto muchísimos. Desde el phishing que nos hacía descargarnos un ransomware para después tomar el control y bloquear nuestra compañía para después pedir un rescate, hasta el phishing típico que lo que hacía era pedirnos nuestros usuarios y contraseñas para robarnos en las cuentas bancarias o incluso acceder a nuestra compañía. Entonces, la ingeniería social, particularmente utilizando motivos relacionados con COVID, con mapas de coronavirus, con reuniones de Zoom falsas, acceso a servicios en cloud falsos, como pues por decir algunos, han sido pues el pan de cada día de los cibercriminales. Por otro lado, el ataque a nuestras aplicaciones web, a nuestras aplicaciones móviles, que de repente antes no eran tan conocidas o quizás le agregamos más funcionalidades a medida que la pandemia iba avanzando, también han sido vectores de ataques muy utilizados, muy conocidos por los delincuentes. Nada nuevo realmente, en general ya teníamos estas vulnerabilidades y estas debilidades seguramente antes, pero los criminales las han explotado más. El uso de malware o software malicioso, particularmente en dos tipos, ha sido también muy relevante. Uno que es el tipo de malware intrusivo, que quiere decir ese software malicioso que le abre la puerta a un ciberdelincuente. Y por otro lado,
está el ransomware, que básicamente es este software malicioso que conocemos ya desde hace varios años, que lo que va a buscar es encriptar la información o cifrar la información de nuestros dispositivos, esparcirse por toda la red y después pedir un rescate si es que queremos que nos devuelvan esta información. Casos muy grandes con pagos de rescates de ransomware han ocurrido no solamente en la región, sino a nivel global, ¿no? Fuga de información, pues anteriormente probablemente teníamos de alguna manera la información protegida dentro del entorno de la compañía. En este caso, pues lo que estamos viendo es que la información al estar en la computadora de todos los trabajadores que están en sus casas, pues realmente es mucho más difícil de controlar, especialmente si no teníamos mecanismos sofisticados y adecuados para protegerla. La denegación de servicios, particularmente ahora que estamos exponiendo nuestros servicios hacia Internet, pues también se ha vuelto muy relevante y en línea con lo que mencionaba Edgar. Nuestros servicios ahora se están brindando de manera online. Al paralizar nuestras operaciones por una denegación de servicios, lo que tenemos es, lamentablemente, una afectación directa a nuestros procesos críticos de la compañía. De hecho, se han visto ciberataques organizados o pues esponsoreados por diferentes estados. Particularmente un caso muy relevante es el que ha estado viviendo Australia en las últimas semanas, por ejemplo. En cuanto a ataques de contraseñas, pues aquí particularmente nos estamos refiriendo a estas adivinaciones de contraseñas que realizan los atacantes. Y esto no lo hacen porque pues utilizan métodos ultra sofisticados. Son los mismos métodos que veíamos desde hace mucho tiempo. Los usuarios utilizando contraseñas débiles. Contraseñas como del 1 al 8, del 1 al 9, del 1 al 6, mi nombre, mi usuario igual a la contraseña. Pues realmente hay muchas formas en las que los atacantes van a aprovechar nuestras contraseñas débiles, especialmente si no tenemos hoy en día un doble factor de autenticación o esos tokens que nos van a proteger ante un posible robo de esas contraseñas. Y el último punto aquí es el uso inadecuado de los sistemas. Lamentablemente, esto también ocurre cuando un colaborador interno de la compañía abre la puerta a los delincuentes haciendo un mal uso de los sistemas o fugando información que de repente es a la que ya tiene acceso, y esto simplemente pues nos afecta directamente a la compañía. Si pasamos a la siguiente, Diana. Entonces esto realmente genera una serie de riesgos que son los que hemos estado viendo, por supuesto, la fuga de información confidencial, la alteración o manipulación de nuestros datos, la intrusión o la suplantación de identidad, infecciones por malware, la interceptación de las comunicaciones, por supuesto, y los dos últimos que están muy relacionados, que es la afectación de la disponibilidad por un mal uso de los sistemas o de repente la denegación de servicios. Si pasamos al siguiente. Esto solamente por mencionar algunos de los riesgos que han sido más relevantes. Al inicio de la pandemia, ¿qué hicimos en March? Básicamente construimos un framework de ciberseguridad, un marco de trabajo que le iba a permitir a las organizaciones identificar todas esas debilidades que potencialmente podían tener frente a esta nueva situación de teletrabajo masiva o trabajo remoto masivo, y identificar también cuáles eran los riesgos que más estaban potenciando en las organizaciones. En ese sentido, ¿qué pudimos hacer en este caso? Pues básicamente conseguir montar este framework para ayudar a las organizaciones de manera que pudieran ver cuáles eran las recomendaciones que más les aplicaban justamente para enfocarse en esos riesgos que tenían que mitigar. Particularmente esto está expuesto para nuestros clientes como un servicio, entonces si quieren tener más información de este servicio pueden contactar a Orlando directamente. Si pasamos a la siguiente, Diana. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo? Básicamente, no vamos a entrar a todo el detalle de lo que esto contiene, pero sí queríamos traerles aquí los puntos quizás más relevantes. Este framework se está centrando en 8 puntos clave. El primero que tiene que ver con la arquitectura de seguridad. Y esto básicamente consiste en cómo nosotros como organización estamos buscando proteger nuestros sistemas de seguridad perimetral y también encontrar la manera en la que los usuarios pueden conectarse de manera remota, de manera segura hacia nuestros sistemas.
Luego, cómo estamos configurando de manera segura también nuestros dispositivos móviles y cómo estamos configurando algo que de repente es muy importante en este momento y básicamente tiene que ver con las conexiones de nuestras estaciones de trabajo. Otro punto que se ha vuelto muy relevante en este momento también es cuáles son esos usuarios que tienen acceso a información crítica, y en ese sentido, pues la gestión de accesos es parte de lo que revisamos en este framework. También la gestión de vulnerabilidades, principalmente esas debilidades técnicas que están dando cara a Internet. El monitoreo de eventos de seguridad, que básicamente va a devolvernos información oportunamente cuando un ataque está ocurriendo en nuestras redes. La respuesta ante ciberincidentes, que básicamente quiere decir cómo nosotros reaccionamos si es que un incidente está en proceso. Y el último punto que quizás sea lo más relevante en este momento es cómo estamos concientizando y entrenando a nuestra gente. Si pasamos a la siguiente, Diana, no vamos a entrar, por supuesto, a detalle de cada uno de los puntos, pero sí queríamos dejarles aquí unas preguntas que nos gustaría que las reflexionen al interno de su compañía y, por supuesto, si tienen más consultas, estamos a su disposición. En cuanto a la parte de arquitectura de seguridad, un tema que deberíamos revisar al interno es si es que nuestros controles de seguridad, llámese firewall, IPS, IDS, Web Application Firewall, etcétera, están aplicando para todos los servicios que estamos exponiendo a Internet. Y si es que lo están haciendo, si lo están haciendo en modo de bloqueo. Finalmente, no tiene sentido tenerlos hoy en día a manera simplemente de reconocimiento. El segundo es que si las conexiones de red que se están realizando que se están utilizando mecanismos seguros y para los servicios críticos particularmente, si es que estamos utilizando un doble factor de autenticación. Ya sabemos, el doble factor de autenticación son estos tokens que nos van a permitir conectarnos a los sistemas. Y el tercer punto aquí es que si los servicios en la nube que se han potenciado mucho más en estos tiempos, llámese Office 365, Google Suite, etcétera, han pasado por un proceso de aseguramiento. Si pasamos a la siguiente, Diana. Por otro lado, en cuanto a los dispositivos móviles y estaciones de trabajo, lo primero es que si estos dispositivos se conectan a nuestras redes, han pasado por un proceso de aseguramiento, o por lo menos tienen características de seguridad aplicadas. Llámese actualizaciones de seguridad, el uso de antivirus y el uso de configuraciones de seguridad o hardening. Luego, si es que hemos aplicado controles en estos dispositivos para evitar la fuga de información, y en caso de que mantengamos información crítica o sensible en estos equipos, si es que tenemos un proceso de backup que nos permita justamente proteger esa información. Si pasamos a la siguiente lámina, Diana. Finalmente, aquí solamente para poner otros puntos que son muy relevantes en este framework, que también queremos que se lleven ustedes al interno de sus organizaciones, es uno, si es que hemos podido identificar y resolver particularmente esas vulnerabilidades críticas que están dando cara a Internet en nuestros servicios. Dos, si es que estamos monitoreando posibles situaciones anómalas en nuestros sistemas principales. Y tres, si es que tenemos definidos planes de respuesta ante posibles incidentes y si es que los hemos probado para estar seguros que estos estarían funcionando. Diana. Y damos paso a Gerardo ya para la parte de cierre. Bueno, muchas gracias. Solamente unas reflexiones finales. Por favor, la siguiente lámina. 4 o 5 temas que son absolutamente críticos. Uno, no olviden que el riesgo está presente. Lo vimos anteriormente, al inicio. La cura todavía toma en llegar. No hay vacuna aún. Y tener la vacuna producida masivamente y en escala va a tomar un tiempo. Y adicional, pues tenemos limitada capacidad de pruebas, con lo cual la realidad es que vamos a seguir navegando en esta situación por varios meses. En esta nueva fase se van a seguir presentando restricciones. Vamos a tener cambios profundos en los comportamientos de los consumidores y en la forma en que nosotros operamos. Vamos a tener que lidiar con estrictos protocolos de operación.
industria a industria, situación a situación, pero la realidad es, vamos a tener esos protocolos. Y el imperativo va a ser la protección del flujo de caja. Las claves que vamos a tener acá para resiliencia, lo primero es ese mapa detallado de regreso, la salud de los colaboradores, pero no es solamente en esta primera parte, sino cómo en tiempo real seguimos este monitoreo. Ya desafortunadamente tenemos ejemplos de organizaciones y casos que estamos acompañando en la cual lo que tenemos es contagios masivos, con todos los efectos de responsabilidad sobre la misma empresa, pero adicional con los efectos también en su modelo de producción. Hay que revivir la demanda y esa sensación de confianza en la demanda. Reevaluar profundamente la cadena de abastecimiento va a estar alterada por todos los diferentes elementos que hemos hablado y definitivamente hay que robustecer la transformación digital. Nuevamente, estos cambios llegaron para quedarse. Las premisas específicamente, hay que gestionar integralmente los riesgos, no solamente desde una perspectiva operacional, no solamente una perspectiva de salud, no solamente en una perspectiva financiera, sino todos en su conjunto. Y las decisiones que están tomando ahora y la forma en que están trabajando tienen que llevar a optimizar el negocio. En periodos complejos como los que estamos viviendo y vamos a estar viviendo, particularmente desde la perspectiva económica, no hay segunda oportunidad sobre las decisiones que estemos tomando. Entonces, con esto sí ya quiero dejarlos para finalizar con Orlando. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias a todos por participar. Aquí, nada, les comentamos tenemos nuestro equipo de expertos a nivel regional y local. Podemos pasar a la siguiente slide. Muy bien, ahora tenemos otra oportunidad de ya para finalizar, interactuar nuevamente contestando la siguiente pregunta. Por favor, responda a la siguiente pregunta que está apareciendo en sus pantallas. ¿Cuenta su empresa con un proceso, digamos, integral de identificación, análisis y medición de riesgos asegurables y no asegurables que le permita tener una visión clara de los riesgos a los que está expuesta su organización y que facilite la toma de decisiones de negocio? Las posibles respuestas son sí, no o parcialmente. Así que les invitamos a que puedan registrar sus respuestas. Daremos 15 segundos adicionales para que a todos puedan registrar sus respuestas. Muy bien, ya para finalizar les comentamos los resultados. Leen así. 73% contestó que sí, un 18% contestó que no y un 9% contestó parcialmente. Muy bien, gracias a todos por participar en esta pregunta. Ahora damos paso a la sección de preguntas que ustedes puedan tener. Les invitamos a que puedan registrar su pregunta en la sección Q&A en la parte inferior de su pantalla. Al presente, no contamos con preguntas. Eso pues puede ser muy positivo, ¿no? Quiere decir que se captó y se entendió todo muy bien el tema, ¿no? Que hemos traído. Así que ya hemos consumido el tiempo, la hora. No nos queda más que darle las gracias a todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado en nuestro evento del día de hoy. Recuerde que esta fue una presentación de Marsh y los líderes mundiales en gestión de riesgos. Para más información, visítenos en www.marsh.com o visítenos en nuestra página de LinkedIn en Marsh Saldaña Inc. Que tengan todos un buen día.
Gracias, hasta luego.